Últimos capítulos. 48. Culto familiar. Tal vez a los practicantes del espiritismo no les fuese tan sorprendente la reunión a la que comparecí en casa de Lisias, pero a mis ojos el cuadro era inédito e interesante. En la espaciosa sala de estar se reunía la pequeña asamblea de poco más de 30 personas. La disposición de los muebles era de las más sencillas. Confortables poltronas se alineaban de 12 en 12 frente al estrado donde el ministro Clarencio asumiera la posición de director, rodeándose de la señora Laura y de los hijos. A distancias de unos 4 metros se hallaba un gran globo cristalino de 2 metros aproximados, envuelto en la parte inferior en extensa serie de hilos que se conectaban a un pequeño aparato idéntico a nuestros altoparlantes. Numerosas indagaciones me danzaban por el cerebro. En la extensa sala, cada cual tomara lugar adecuado, mas observara conversaciones fraternales en todos los grupos. Hallándome al lado de Nicolás, antiguo servidor del Ministerio de Auxilio e íntimo de la familia de Lisias, osé preguntar algo. El compañero no se hizo de rogar y esclareció. Estamos listos, pero aguardamos la orden de comunicaciones. Nuestro hermano Ricardo está en la fase de la infancia terrestre y no le será difícil desprenderse de los lazos físicos más fuertes por algunos minutos. Pero, ¿él vendrá hasta aquí? ¿Cómo no?, acotó el interlocutor. No todos los encarnados se encadenan al suelo de la tierra, como las palomas mensajeras que viven a veces por largo tiempo de servicio entre dos regiones. Existen espíritus que viven por allá entre dos mundos. Indicando el aparato a nuestro frente, informó. Allí está la cámara que no los presentará. ¿Por qué el globo cristalino?, pregunté curioso. ¿No podría manifestarse sin él? Es necesario recordar, dijo Nicolás, atento, que nuestra emotividad emite fuerzas susceptibles de perturbar. Aquella pequeña cámara cristalina está constituida de material aislante. Nuestras energías mentales no podrán atravesarla. En ese instante, Lisias fue llamado por teléfono por funcionarios de comunicaciones. Había llegado el momento. Se podría comenzar el trabajo culminante de la reunión. Verifiqué en el reloj de la pared. Eran las 12:40 de la noche. Notándome la mirada interrogativa, dijo Nicolás en voz baja. Solo ahora existe bastante paz en el reciente hogar de Ricardo, allá en la tierra. Naturalmente, la casa descansa, los padres duermen, y él, en la nueva fase, no permanece enteramente junto a la cuna. No le fue posible continuar. El ministro Clarencio se levantó y pidió homogeneidad de pensamientos y verdadera fusión de sentimientos. Se hizo gran quietud y Clarencio dijo una conmovedora y sencilla oración. Enseguida Lisias se hizo oír en la cítara armoniosa, llenando el ambiente de profundas vibraciones de paz y encantamiento. Luego Clarencio tomó de nuevo la palabra. Hermanos, dijo, enviemos ahora a Ricardo nuestro mensaje de amor. Observé entonces con sorpresa que las hijas y la nieta de la señora Laura, acompañadas de Lisias, abandonaron el estrado tomando posición junto a los instrumentos musicales. Judith, Yolanda y Lisias se encargaron respectivamente del piano, del arpa y de la cítara, al lado de Teresa y Eloísa, que integraban el gracioso coro familiar. Las cuerdas afinadas cazaron los ecos de suave melodía, y la música se elevó, acariciadora y divina, semejante a un gorjeo celeste. Me sentía arrebatado a esferas sublimes del pensamiento, cuando voces argentinas
embelezaron el interior. Lisias y las hermanas cantaban maravillosa canción compuesta por ellos mismos. Será muy difícil frasear humanamente las significativas estrofas, llenas de espiritualidad y belleza, pero intentaré hacerlo para demostrar la riqueza de los afectos en los planos de la vida que se extienden más allá de la muerte. Padre querido, mientras la noche trae la bendición de reposo, recibe, Padre cariñoso, nuestro afecto y devoción. Mientras las estrellas cantan en la luz que las empalidece, ven a unir a nuestras preces la voz de tu corazón. No te turbes en la senda de sombras del olvido, no te duela el sufrimiento, jamás te hieras en el mal, no temas al dolor terrestre. Recuerda nuestra alianza, conserva la flor de la esperanza para la aventura inmortal. Mientras duermes en el mundo, nuestras almas despiertas recuerdan las alboradas de esta vida superior. Aguarda el porvenir risueño, espera por nosotros que un día volveremos a la alegría del jardín de tu amor. Ven a nosotros, Padre generoso, vuelve a la paz de nuestro nido, torna a las luces del camino, aunque sea para soñar. Olvida por un minuto la tierra y ven a absorber del agua pura de consuelo y de ternura de las fuentes de nuestro hogar. Nuestra casa no te olvida, el sacrificio, la bondad, la sublime claridad de tus lecciones en el bien. Atraviesa la sombra espesa, vence, Padre, la carne extraña. Sube a la cumbre de la montaña, ven también con nosotros a orar. A las últimas notas de la bella composición noté que el globo se cubría interiormente de una substancia lechosa y cenicienta, presentando de inmediato la figura simpática de un hombre en la edad madura. Era Ricardo. Imposible describir la sagrada emoción de la familia, dirigiéndole amorosas salutaciones. El recién llegado, luego de hablar particularmente a la compañera y a los hijos, fijó su mirada amiga en nosotros, pidiendo que fuese repetida la suave canción filial que oyó bañado en lágrimas. Cuando se callaron las últimas notas, habló conmovido. Oh, hijos míos, cómo es grande la bondad de Jesús, que nos iluminó el culto doméstico del Evangelio con las supremas alegrías de esta noche. En esta sala hemos procurado, juntos, el camino de las esferas superiores. Muchas veces recibimos el plan espiritual de la vida, y es otra vez aquí donde nos reencontramos para el estímulo santo. ¡Cuán feliz soy! La señora Laura lloraba discretamente. Lisias y las hermanas tenían los ojos húmedos de llanto. Percibí que el recién llegado no hablaba con espontaneidad y no podía disponer de mucho tiempo entre nosotros. Posiblemente todos allí mantenían análoga impresión, porque vi a Judith abrazarse al globo cristalino, oyéndola exclamar cariñosamente: «Padre querido, diga lo que necesita de nosotros, esclarezca en qué podremos ser útiles a su abnegado corazón». Observé entonces que Ricardo posó su mirada profunda en la señora Laura y murmuró: «Su madre vendrá pronto conmigo, hijita. Más tarde vendrán ustedes igualmente. ¿Qué más podré desear para ser feliz, sino rogar al Maestro que nos bendiga para siempre?» Todos llorábamos, enternecidos. Cuando el globo comenzó a presentar de nuevo los mismos tonos ceniza, oí a Ricardo exclamando casi de despedida: «Ay, hijos míos, en verdad tengo algo que pedirles desde el fondo de mi alma. Rueguen al Señor para que yo nunca disponga de facilidades en la tierra, a fin de que la luz de la gratitud y del entendimiento permanezca viva en mi espíritu». Aquel pedido inesperado me sensibilizó y sorprendió al mismo tiempo. Ricardo dirigió a todos salutaciones cariñosas y la cortina de substancia ceniza cubrió toda la cámara, que enseguida volvió al aspecto normal.
El ministro Clarencio oró con sentimiento y la sesión fue cerrada, dejándonos inmersos en indescriptible alegría. Me dirigí al estrado para abrazar a la señora Laura, expresándole de viva voz mi profunda impresión y reconocimiento, cuando alguien me atajó los pasos casi junto a la dueña de la casa, que se ocupaba de atender a las numerosas felicitaciones de los amigos presentes. Era Clarencio, que me habló en tono amable. André, mañana acompañaré a nuestra hermana Laura a la esfera carnal. Si le place, podrá venir con nosotros para visitar a su familia. La sorpresa no podía ser mayor. Profunda sensación de alegría me extasió, pero recordé instintivamente el servicio de las cámaras. Adivinándome el pensamiento, el generoso ministro volvió a decir: «Usted tiene una cantidad regular de horas de trabajo extraordinario a su favor. No le será difícil a Genesio concederle una semana de ausencia, después del primer año de cooperación activa». Poseído de intenso júbilo, agradecí llorando y riendo al mismo tiempo. Por fin iba a ver de nuevo a la esposa y a los hijos amados. 49. Regresando a casa. Imitando al niño que se conduce por los pasos de los benefactores, llegué a mi ciudad con la sensación indescriptible del viajero que retorna a su cuna natal después de larga ausencia. Sí, el paisaje no se había modificado de manera sensible. Los viejos árboles del barrio, el mar, el mismo cielo, el mismo perfume errante. Embriagado de alegría, no noté la expresión fisionómica de la señora Laura, que denunciaba extrema preocupación, y me despedí de la pequeña caravana que seguiría adelante. Clarencio me abrazó y habló: «Usted tiene una semana a su disposición. Pasaré por aquí diariamente para verlo, atento a los cuidados que debo consagrar a los problemas de la reencarnación de nuestra hermana. Si quisiera ir a nuestro hogar, aprovechará mi compañía. Pásalo bien, André». Último adiós a la dedicada madre de Licias, y me vi solo, respirando el aire de otros tiempos, con intensidad. No me demoré examinando los pormenores. Atravesé aceleradamente algunas calles camino a casa. El corazón me latía descompasado. A medida que me aproximaba al gran portón de la entrada, el viento, como otrora, susurraba caricias en la arboleda del pequeño parque. Brotaban azaleas y rosas, saludando la luz primaveral. Frente al pórtico se ostentaba garbosa la palmera que con Celia había plantado en nuestro primer aniversario de casamiento. Ebrio de felicidad, avancé hacia el interior, pero todo denotaba diferencias enormes. ¿Dónde estarían los viejos muebles de jacarandá? Y el gran retrato en que, con la esposa y los hijitos, formábamos gracioso grupo. Algo me oprimía ansiosamente. ¿Qué habría acontecido? Comencé a temblar de emoción. Me dirigí al comedor, donde vi a la hijita más pequeña, transformada en una joven casadera. Y casi en el mismo instante vi a Celia, que salía del cuarto, acompañando a un caballero que a primera vista me pareció médico. Grité mi alegría con todas las fuerzas de los pulmones, pero las palabras parecían rebotar por la casa sin alcanzar los oídos de los circundantes. Comprendí la situación y me callé decepcionado. Abracé a la compañera con todo el cariño de mi inmensa nostalgia, pero Celia parecía totalmente insensible a mi gesto de amor. Muy atenta preguntó al caballero algo que de pronto no pude comprender. El interlocutor, bajando la voz, respondió respetuoso: «Solo mañana podré diagnosticar con seguridad, porque la neumonía se presenta muy complicada en virtud de la hipertensión». Todo cuidado es poco. El doctor Ernesto reclama absoluto reposo. ¿Quién sería aquel doctor Ernesto? Me perdí en un mar de indagaciones cuando oí a mi esposa suplicar ansiosa: «Doctor, sálvelo por caridad, se lo ruego. No soportaría una segunda viudez». Celia lloraba y se retorcía las manos demostrando inmensa angustia. Un rayo no me hubiera fulminado con tanta violencia.
Otro hombre se había adueñado de mi hogar. La esposa me había olvidado. Aquella casa ya no me pertenecía. Valía la pena haber esperado tanto tiempo para recoger semejantes desilusiones. Corrí a mi cuarto verificando que otro mobiliario existía en la alcoba. En el lecho se hallaba un hombre de edad madura, evidenciando delicado estado de salud. Al lado de él, tres figuras negras iban y venían, mostrándose interesadas en agravar su mal. De pronto tuve ímpetu de odiar al intruso con todas mis fuerzas, pero ya no era el mismo hombre de otros tiempos. El Señor me había llamado a enseñanzas de amor, de fraternidad y de perdón. Comprobé que el enfermo estaba cercado de entidades inferiores dedicadas al mal, pero no conseguí auxiliarlo de inmediato. Me senté decepcionado y abrumado, viendo a Celia entrar y salir varias veces del aposento, acariciando al enfermo con la ternura que me había dedicado en otros tiempos. Y después de algunas horas de amarga meditación, volví tambaleante al comedor, donde encontré a las hijas conversando. Se sucedían las sorpresas. La mayor se había casado y tenía a su hijito en brazos. ¿Y mi hijo? ¿Dónde estaría? Celia instruyó convenientemente a una vieja enfermera y vino a conversar, más calmada, con las hijas. «Vine a verlos, mamá», exclamó la primogénita, «no solo para tener noticia del doctor Ernesto, sino también porque hoy singular nostalgia de papá me atormenta el corazón. Desde muy temprano, no sé por qué, pienso tanto en él. Es algo que no puedo definir bien». No pudo terminar. Abundantes lágrimas brotaban de sus ojos. Celia, con inmensa sorpresa para mí, se dirigió a la hija autoritariamente. «Vaya, era lo que nos faltaba. Afligida como estoy, debo tolerar tus perturbaciones. ¿Qué pesadez es esa, hija mía?» Ya les prohibí terminantemente cualquier alusión en esta casa a tu padre. ¿No sabes que eso disgusta a Ernesto? Ya vendí todo cuanto me recordaba aquí el pasado muerto. Incluso modifiqué el aspecto de las paredes. ¿Y tú no me puedes ayudar en eso? La hija más joven intervino agregando: «Desde que la pobre hermana comenzó a interesarse por el maldito espiritismo, vive con esas tonterías en la cabeza. ¿Dónde se ha visto tal disparate? Esa historia de que los muertos vuelven es el colmo de los absurdos». La otra, si bien continuaba llorando, habló con dificultad. «No estoy traduciendo convicciones religiosas. ¿Es entonces un crimen sentir nostalgia de papá? ¿Acaso ustedes no aman, no tienen sentimientos? Si papá estuviera con nosotros, su único hijo varón no andaría por ahí practicando tantas locuras». «Vamos, vamos», replicó Celia nerviosa y enfadada. «Cada cual tiene la suerte que Dios le da. No olvides que Andrés está muerto. No me vengas con lamentos y lágrimas por un pasado irremediable». Me aproximé a mi llorosa hija. Pretendí secar su llanto, murmurándoles palabras de valor y de consuelo que ella no registró auditivamente, pero sí de manera subjetiva, bajo la forma de pensamientos confortadores. A la postre me veía cara a cara en una singular coyuntura. Comprendí ahora el motivo por el cual mis verdaderos amigos habían demorado tanto mi retorno al hogar terrestre. Las angustias y las decepciones se sucedían en tropel. Mi casa me pareció entonces un patrimonio que los ladrones y los gusanos habían transformado. Ni haberes, ni títulos, ni afectos. Solamente había allí una hija que estaba de centinela por mi viejo y sincero amor. Ni los largos años de sufrimiento en mis primeros días de más allá de la tumba me habían proporcionado lágrimas tan amargas. Llegó la noche y volvió el día encontrándome en la misma situación de perplejidad, oyendo conceptos y sorprendiendo actitudes que nunca podría haber sospechado. Por la tarde Clarencio pasó, ofreciéndome su palabra cordial, amiga y recta. Percibiendo mi abatimiento,
me dijo solícito: comprendo su aflicción y me regocijo por la buena oportunidad de esta prueba. No tengo nuevas indicaciones. Cualquier consejo de mi parte sería intempestivo. Solamente le digo, querido mío, que no puedo olvidar aquella recomendación de Jesús para que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ello opera siempre verdaderos milagros en nosotros mismos, proporcionándonos felicidad y comprensión en nuestros caminos. Agradecí sensibilizado y le pedí que no me desamparase con el necesario auxilio. Clarencio sonrió y se despidió. Entonces, de cara a la realidad absolutamente solo en el testimonio, comencé a valorar el alcance de la recomendación evangélica y reflexioné con más claridad. Al final de cuentas, ¿por qué condenar el procedimiento de Celia? Si hubiera sido yo el viudo en la tierra, ¿cómo habría obrado? ¿Acaso hubiera soportado la prolongada soledad? ¿No hubiera recorrido a 1000 pretextos para justificar un nuevo matrimonio? ¿Y el pobre enfermo? ¿Cómo y por qué odiarlo? ¿No era también mi hermano en la casa de nuestro padre? ¿No estaría el hogar quizás en peores condiciones si Celia no hubiese aceptado esa alianza afectiva? Era necesario, pues, luchar contra el feroz egoísmo. Jesús me había conducido a otras fuentes. No podía proceder como un hombre de la tierra. Mi familia no estaba constituida solo de la esposa y de 3 hijos en la tierra. Estaba así formada por centenares de enfermos en las cámaras de rectificación y se extendía ahora a la comunidad universal. Dominado por nuevos pensamientos, sentí que la linfa del verdadero amor comenzaba a brotar de benéficas heridas que la realidad me abriera en el corazón. Último capítulo. Ciudadano de nuestro hogar. En la segunda noche me sentía cansadísimo. Comenzaba a comprender el valor del alimento espiritual a través del amor y de la comprensión recíprocos. En nuestro hogar atravesaba varios días de servicio activo, sin alimentación común, en el entrenamiento de elevación a que muchos de nosotros nos consagrábamos. Me bastaba la presencia de los queridos amigos, las manifestaciones de afecto y la absorción de elementos puros a través del aire y del agua, pero allí no encontraba sino el obscuro campo de batalla en el cual los seres amados se convertían en verdugos. Las meditaciones preciosas que las palabras de Clarencio me habían sugerido daban cierta calma a mi corazón. Comprendí al fin las necesidades humanas. No era propietario de Celia, sino su hermano y amigo. No era dueño de mis hijos, y sí un compañero de luchas y realizaciones. Recordé que la señora Laura en cierta oportunidad afirmó que todo ser en su testimonio debe proceder como la abeja acercándose a las flores de la vida, que son las almas nobles en el campo de los recuerdos, extrayendo de cada una la substancia de los buenos ejemplos, para adquirir la miel de la sabiduría. Apliqué en mi caso el provechoso consejo y comencé a recordar a mi madre. ¿No se había sacrificado ella por mi padre al punto de adoptar mujeres infelices como hijas de su corazón? Nuestro hogar estaba lleno de ejemplos edificantes. La ministra veneranda trabajaba hace siglos por el grupo espiritual que más estaba ligado a su corazón. Narcisa se sacrificaba en las cámaras de rectificación para obtener reconocimiento espiritual cuando regresara al mundo en tarea de auxilio. La señora Hilda venció el dragón de los celos inferiores, y la expresión de fraternidad de los demás amigos de la colonia. Clarencio me acogiera con devoción de padre, y la madre Delicias me recibiera como hijo, Tobías como hermano. Cada compañero de mis nuevas luchas me ofrecía algo útil para la construcción mental diferente que se erguía aceleradamente en mi espíritu. Procuré abstraerme de las consideraciones aparentemente ingratas que oía en el ambiente doméstico y resolví colocar sobre de todo el amor divino
y por encima de todos mis sentimientos personales, las justas necesidades de mis semejantes. En mi cansancio busqué el apartamento del enfermo, cuyo estado se agravaba por momentos. Celia le sostenía la frente y, bañada en lágrimas, le decía: Ernesto, 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 ten compasión de mí, querido. No me dejes sola. ¿Qué sería de mí si me faltaras? El enfermo le acariciaba las manos y respondía con inmenso afecto, a pesar de la fuerte disnea. Rogué al Señor energías necesarias para mantener la comprensión imprescindible y pasé a considerar a los cónyuges como si fuesen mis hermanos. Reconocí que Celia y Ernesto se amaban intensamente, y si de hecho me sentía compañero fraternal de ambos, debía auxiliarlos con los recursos a mi alcance. Inicié el trabajo procurando aclarar a los espíritus infelices que se mantenían en estrecha unión con el enfermo, pero las dificultades eran mes. Me sentía muy abatido. En esa emergencia recordé cierta lección de Tobías cuando me dijo: aquí, en nuestro hogar, no todos necesitan del aerobús para movilizarse, porque los habitantes más elevados de la colonia disponen del poder de volición, y no todos necesitan de aparatos de comunicación para conversar a distancia, por mantenerse entre sí en un plano de perfecta sintonía de pensamientos. De ese modo, los que se encuentran en esa afinidad pueden disponer, como lo deseen, del proceso de la conversación mental a pesar de la distancia. Recordé en lo útil que podría serme la colaboración de Narcisa y me decidí a hacer la prueba. Me concentré en fervorosa oración al Padre y en las vibraciones de plegaria. Me dirigí a Narcisa solicitando su socorro. Le contaba en pensamiento mi experiencia dolorosa, le comunicaba mis propósitos de auxilio e insistía en que no me desamparase. Entonces sucedió lo que no podía esperar. Pasados 20 minutos más o menos, y cuando aún no había apartado mi mente de la oración, alguien me tocó levemente el hombro. Era Narcisa, que me atendía sonriente diciendo: oí su llamada, amigo mío, y vine a su encuentro. Me quedé lleno de felicidad. La mensajera del bien miró aquel cuadro, comprendió la gravedad del momento y dijo: no tenemos tiempo que perder. Inicialmente aplicó pases de confortamiento al enfermo, aislándolo de las formas obscuras que se apartaron como por encanto. Enseguida me invitó con decisión: vamos a la naturaleza. La acompañé sin dudar y, notando mi extrañeza, agregó: no solo el hombre puede recibir fluidos y emitirlos. Las fuerzas naturales hacen lo mismo en los diversos reinos en que se subdividen. Para el caso de nuestro enfermo necesitamos de los árboles. Ellos nos auxiliarán eficazmente. Admirado con la nueva lección, la seguí silencioso. Una vez llegados al lugar donde se alineaban enormes frondas, Narcisa llamó a alguien con expresiones que yo no podía comprender. En momentos, 8 entidades espirituales atendían la llamada. Inmensamente sorprendido, la vi indagar sobre la existencia de árboles de mango y eucaliptus. Debidamente informada por los amigos, que me eran totalmente extraños, la enfermera explicó: los hermanos que nos atendieron son servidores comunes del reino vegetal. Ante mi sorpresa concluyó: como ve, nada existe de inútil en la casa de nuestro Padre. En todas partes, si hay alguien que necesite aprender, hay alguien que enseñe. Y donde aparece la dificultad, surge la providencia. El único desventurado en la obra divina es el espíritu imprevisor que se condenó a las tinieblas de la maldad. Narcisa manipuló en pocos instantes cierta sustancia con las emanaciones del eucalipto y del mango, y durante toda la noche aplicamos el remedio al enfermo a través de la respiración común y de la absorción por los poros.
El enfermo experimentó mejoría sensible. Por la mañana temprano el médico observó extremadamente sorprendido. Se realizó anoche una extraordinaria reacción, verdadero milagro de la naturaleza. Celia estaba radiante, se llenó la casa de nueva alegría. A mi vez experimentaba gran júbilo en el alma. Profundo aliento y bellas esperanzas revigorizaban mi ser. Reconocía yo mismo que vigorosos lazos de inferioridad se habían roto dentro de mí para siempre. Ese mismo día volví a nuestro hogar en compañía de Narcisa y por vez primera experimenté la capacidad de vuelo. En un momento ganamos grandes distancias. La bandera de la alegría se había desplegado en mi fuero íntimo. Comunicando a la generosa enfermera mi impresión de ligereza, la oí aclarar. En nuestro hogar, gran parte de los compañeros podrían eludir el aerobús y transportarse, como desearan, por las áreas de nuestro dominio vibratorio, pero como la mayoría no ha adquirido esa facultad, todos se abstienen de ejercerla en nuestras vías públicas. Esa abstención no impide que la utilicemos lejos de la ciudad, cuando es necesario ganar distancia y tiempo. Nueva comprensión y nuevos júbilos enriquecían mi espíritu. Instruido por Narcisa, iba de la casa espiritual a la casa terrestre y viceversa sin grandes dificultades, intensificando el tratamiento de Ernesto, cuya mejoría se afirmaba franca y rápidamente. Clarencio me visitaba todos los días mostrándose satisfecho con mi trabajo. Al finalizar la semana, llegaba a su término mi primera licencia en los servicios de las cámaras de rectificación. La alegría había vuelto entre los cónyuges, que pasé a estimarlos como hermanos. Era preciso, pues, regresar a los justos deberes. A la luz adormecida y cariñosa del crepúsculo, tomé el camino de nuestro hogar totalmente modificado. En aquellos rápidos 7 días aprendí preciosas lecciones prácticas en el culto vivo de la comprensión y la fraternidad legítimas. La sublime tarde me llenaba de magnos pensamientos. ¡Qué grande es la providencia divina!, decía monologando íntimamente. ¿Con qué sabiduría dispone el Señor todos los trabajos y todas las situaciones de la vida? ¿Con qué amor atiende a toda la creación? De momento, algo me arrancó de la meditación a que me acogiera. Más de 200 compañeros venían a mi encuentro. Todos me saludaban, generosos y acogedores. Licias, Lacinia, Narcisa, Silveira, Tobías, Salucio y numerosos cooperadores de las cámaras estaban allí. No sabía qué actitud asumir, tomado así de sorpresa. Entonces, el ministro Clarencio, surgiendo al frente de todos, se adelantó extendiéndome la diestra y dijo: «Hasta hoy, André, usted era mi pupilo en la ciudad, pero de ahora en adelante, en nombre de la gobernación, lo declaro ciudadano de nuestro hogar». ¿Por qué tan grande magnanimidad si mi triunfo era tan pequeñito? No conseguía retener las lágrimas de emoción que embargaban mi voz. Considerando la magnitud del amor de la bondad divina, me arrojé en los paternales brazos de Clarencio, llorando de gratitud y de alegría.